Pasamos rápidamente a la comunicación telefónica que teníamos pactada para el día de hoy. Le pedimos disculpas de antemano porque hubo un par de problemitas técnicos. Estamos en línea con la profesora de Historia, Adriana Eberle. Buen día, Adriana, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Y a todos los oyentes también. No hay problema, vamos a cortarnos un poquito en virtud del problema técnico. Estamos todos igual pendientes de que podamos mantener una conversación o que no se nos caiga la conexión. Evidentemente ya es un fenómeno mundial que estamos abarrotando y saturando las redes, ¿verdad? Sí, sí. Y nos vamos a ir lejos hoy. Volvemos al año hoy nos toca 1812. Sí, 1812. Fue un año bastante particular, es decir, para retomar un poquito lo que habíamos dejado la semana pasada, recordemos que Paraguay se había aislado definitivamente del continente en un proceso revolucionario propio, autónomo, como había acordado con Belgrano, y los verdaderos problemas estaban en la frontera norte nuestra, es decir, lo que actualmente es Bolivia y todo el noroeste argentino, que estaba en poder de los españoles. Es decir, los españoles habían avanzado, habían derrotado a las tropas nacionales, y obviamente así había quedado un frente muy poderoso, justamente porque esa zona era la que llevaba la ruta del comercio hacia Perú. Pero el detalle que a nosotros nos interesa es justamente el que pasaba en Europa. La campaña de Napoleón a Rusia en 1812. Napoleón va a emprender esa campaña sin tomar en cuenta que cuando fuera transitando hacia Rusia, desde Francia hacia el este, se iba a encontrar con la llegada del invierno. Tropas mal alimentadas, caminando desde kilómetros y kilómetros. Cuando llegaron a Rusia, el invierno los tomó y ahí fue, diríamos, el principio del desmoronamiento de Napoleón en alguna manera. ¿Y qué pasaba en Buenos Aires? La realidad nuestra, ¿y por qué digo en Buenos Aires? Porque Buenos Aires tenía un ritmo de cambio, Adriana, continuando la idea de la revolución, Adriana, que no tenían, sí. Antes de que continúe, algo llamativo, lo que comentaba de Rusia, es algo similar también lo que le pasó en la Segunda Guerra Mundial a los alemanes. Exactamente, es que es llamativo que habiendo sido porque bueno, a todos nos han llegado referencias de lo que era la formación militar para los oficiales alemanes y demás, que no hayan tomado en cuenta ese detalle, es decir, San Martín, que tenían por las San Martín, y no tomaron en cuenta un detalle tan lógico como es como si nosotros, que quizá sí lo pensó San Martín al momento de cruzar los Andes, que lo hace en verano. Claro. Obviamente, y lo que significó haberlo hecho de todos modos en verano, porque las alturas, los pasos, obviamente no eran los pasos carreteros que tenemos hoy. Pero es exactamente lo mismo. De hecho, cuando en la historia generalmente mencionamos así, por el gusto de dar un dato ilustrativo, se menciona exactamente como vos lo has hecho. Es decir, fue la misma circunstancia. El invierno, es decir, la naturaleza se encargó de ir marcando quizá los puntos finales de la presencia política de algunos personajes, ¿no? Obviamente Napoleón no llegó a hacer lo que pasó en el siglo XX, ¿no? Ya en algún momento por ahí llegaremos al siglo XX, pero fue la misma experiencia. No contaron con lo desfavorable que es el invierno, y además acostumbrados a inviernos menos rigurosos, por más que estaban acostumbrados a la nieve, el invierno era mucho menos riguroso en Francia, obviamente, que en Rusia. Qué buen aporte, gracias. No, y lo que les planteaba, Buenos Aires era como que vivía en un proceso mucho más revolucionario que el resto de las provincias que seguían con su organización, diríamos, de los tiempos de la presencia española. Buenos Aires ensayaba decreto de seguridad, decreto de libertad de expresión, y por allí para el interior eran novedades muy fuertes. Pero Buenos Aires en 1812 presencia la llegada de un personaje que lo hemos mencionado recién, que realmente le va a dar una vuelta de timón a las cosas, que es la llegada de San Martín. Recordemos, San Martín pequeñito, nace en Yapeyú, Corrientes, con su familia vuelven a España, allí se forma como militar, tiene su bautismo de fuego, y como un militar formado llega a nuestro país en 1812. Y va a formar, muy al estilo de lo que se formaba en Europa,
una sociedad secreta llamada la Logia Lautaro. La Logia Lautaro tiene la particularidad de ser un grupo que obviamente intencionadamente cerrado, era para unos pocos, se llegaba por invitación, actuaban en grupo, de hecho, si uno de ellos ocupaba un cargo público, debía consensuar todas las decisiones que tomara con el propio grupo, y tenían algo muy claro, los objetivos, es decir, primero la independencia y después la formación de nuevos estados bajo la forma republicana. Evidentemente San Martín ya lo tenía claro y lo había vivido de alguna manera con los antecedentes de los jóvenes americanos en Europa. El tema es cuando él llega a Buenos Aires y se encuentra con lo que viene a ser todo lo contrario de lo que esperaba, es decir, hay un poder ejecutivo que no llamó a un congreso, no se estaba auxiliando al ejército del norte, de hecho, pensemos que Belgrano cuando vuelve a Buenos Aires le dicen, bueno, ya que volví de Paraguay, vaya para el norte a hacerse cargo del desastre, y le ordenan retirarse. Y él, lejos de retirarse, y estos son dos acontecimientos claves del año 12 también, lo que hace es enfrentar a los españoles, primero en Tucumán y después en Salta, que son las dos famosas batallas de Salta y Tucumán, una el 24 de septiembre, que justamente es el Día de la Virgen de la Merced, la batalla de Tucumán, y donde por ese día se recuerda, el Ejército Nacional recuerda a la Virgen de la advocación de la Virgen de la Merced como generala del Ejército. Y lo interesante es que la logia entonces va a advertir este abandono del propio Belgrano, que saca fuerzas de la nada. Vemos que es un militar que ante los hechos piensa con sentido común, diríamos, con el sentido que todos tenemos, y sigue. Y bueno, la logia misma encabeza un movimiento revolucionario para modificar la estructura del poder ejecutivo, poner otras personas y que cumplan con sus objetivos. Es la única acción política en la que va a intervenir San Martín. Luego, a partir de este momento, cuando ya ve que lo que priman, diría él, son las pasiones y las ambiciones personales, se va a retirar exclusivamente a su función de militar. Pero en este acontecimiento sí. Y es este cambio de autoridades en Buenos Aires lo que hace que la presión de la logia inste a que se convoque un Congreso General Constituyente que se va a reunir en 1813 y del cual vamos a hablar la próxima semana. Bien. Yo no quiero dejar pasar un detalle clave que fue del año 12. Cuando Belgrano viene de Paraguay hacia Buenos Aires, por primera vez en febrero de 1812, va a izar la bandera nacional. Diríamos, controvirtiendo órdenes, porque él realmente con esa actitud estaba desafiando a las autoridades políticas en Buenos Aires, pero él iza la bandera y recuerdan cuando éramos chicos que pensábamos, ¿no?, las baterías, libertad, independencia, Belgrano con su oratoria motivando a las tropas a seguir en el empeño de alcanzar la independencia. Creo que es un gesto que de alguna manera sintetiza todo el año 1812. Y para ser breve, si no pasarnos de nuestro horario, querría cerrar el día de hoy, que es 10 de junio, pensando justamente en la fecha emblemática del 10 de junio. El 10 de junio, los argentinos recordamos el Día de la Soberanía y Derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El 10 de junio se reconoce como este día justamente porque en 1829, siendo gobernador de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, va a nombrar un gobernador para las Islas Malvinas, la Antártida y las Islas del Atlántico Sur, que fue en aquel momento Luis Bernet. El hecho interesante es que es uno de los argumentos que Argentina va a esgrimir permanentemente luego y a lo largo de todo el siglo XIX y XX como uno de los argumentos claves para justificar la situación de total abandono que tenía la isla, como que además la primer organización política efectiva y presencia efectiva fue de población desde el territorio americano,
y justamente reivindicando los derechos españoles sobre ese territorio. Fíjense que en aquel momento hablábamos de porque habían sido de España pasan a ser de nuestro territorio, sin contar con todos los otros argumentos que luego se dan de carácter científico, como las plataformas submarinas y las distancias y demás. Claro. Acá efectivamente el señor Bernet se fue a vivir a las Islas Malvinas y de allí lo echaron oportunamente meses después la flota norteamericana primero y luego una flota británica. El utis possidetis iuris sí. sería, ya empieza a aplicar ahí. Claro, justamente es esa la idea, porque piensen también que cuando no fue casual el hecho de que ni bien se da la Revolución de Mayo, la idea es reconstruir los límites del antiguo virreinato, por eso justamente vamos hacia Paraguay, otra misión militar hacia el norte, otra misión después vamos a ver cómo vamos hacia Chile. Es decir, como que todo lo que había sido en nuestra de España pasaba automáticamente a ser dominio de este nuevo gobierno y que estaba de alguna manera fundando su base territorial como Estado. Y por eso mismo, y quizá este es el hecho significativo, cuando Rosas lo advierte y lo nombra gobernador a Bernet, hay una ocupación efectiva de fuerzas nacionales. Digo nacionales, aunque todavía no éramos, sí, ya éramos en el 29 una nación, pero había ese espíritu nacional. Y fíjense hasta qué punto es relevante, porque por allí es un dato que no se conoce de Juan Manuel de Rosas, pero Juan Manuel de Rosas se ocupó y contrató especialmente una persona, un intelectual italiano, para que organizara un archivo y buscara toda la documentación posible para justificar el dominio nacional, el dominio argentino sobre las Islas Malvinas y la Patagonia. Fíjense que es sugerente un dato que no es muy conocido de Rosas, pero que habla a las claras de la perspectiva, ¿no? Quizá porque pensemos no solamente con la mentalidad portuaria, sino también una perspectiva que Rosas tenía en cuanto a lo que significaba tanto el territorio completo de la provincia de Buenos Aires como la Patagonia. Claro. De hecho, él hace sus incursiones, sus campañas. Pero creo que es llamativa esta preocupación para justificar el dominio sobre esta. Que gran parte de esa documentación tenemos acceso porque la obra que compiló este intelectual italiano está publicada, se puede acceder a ella, y es sugerente la interpretación que este señor, diríamos, un tanto objetivo frente a los acontecimientos, por más que fuera contratado por Rosas, presenta cada documento con una mención muy sugerente de dónde lo encontró, quién lo tenía, quién lo redacta, y realmente para los que nos interesa investigar, indagar en algunas cuestiones del pasado, creo que esta es interesante como para marcar que no es que nos dormí, como a veces se dice, no, lo que pasa es que Argentina nunca tuvo archivos, no los problemas. No, archivos tuvimos. Lo que pasa es que a veces los avatares de la inestabilidad institucional en determinados momentos hizo que perdiéramos de vista el archivo, pero es interesante saber que, bueno, que justamente un 10 de junio se nombraba por primera vez un gobernador para las Islas Malvinas y que efectivamente hubo ocupación de las islas con Argentina. Bien, Adriana, le agradecemos que haya entendido las inconveniencias técnicas y bueno, el repaso histórico de estos jueves camino al 9 de julio. Uy, y el jueves que viene a prepararnos, que tenemos, es 17 de junio, es la conmemoración de Martín Miguel de Güemes, así que justamente este año el bicentenario vamos a hablar de don Martín Miguel de Güemes también. Perfecto. Un gran abrazo y buena semana. Igualmente, Adriana. Hasta luego. Ahí pasaba Adriana Eberle, profesora de Historia de la UNS, con quien hacemos este repaso histórico de cara al 9 de julio, el día de la Independencia.